en las tecnologías, empieza en esta nueva modalidad, con esta primera charla, dictada por el señor ministro del Tribunal en lo Penal, el doctor Luis Charles, sobre ley de género en la perspectiva. Ahí me quedo en silencio. ¿Y cómo cambio mi nombre? No importa, sí. ¿No? ¿Sí? Buenos días, es un verdadero privilegio, honor poder estar acá participando de esta actividad. Lamentablemente es a través de la tecnología y no personal que me gusta mucho más ese contacto, pero en realidad, y si para algo ha servido, me parece para poder valorar lo que es verdaderamente importante y lo que no es verdaderamente importante. Muchas veces los humanos nos consideramos semidioses que con todo lo podemos y basta un pequeño bichito casi que no se ve para ponernos a todos en nuestro lugar y darnos cuenta de la debilidad de nuestra naturaleza. Bueno, pero nos permite ver qué es importante y qué no es importante, dónde debemos poner nuestros sentimientos, nuestros aspectos, y dónde no merece que los sentimientos sean. Le agradezco a todos la posibilidad de que me dan de estar acá, especialmente a Mercedes. Ya no están bancos, porque el shopping hoy es una visita para cumplir el servicio, la necesidad, donde tú venís y haces, si necesitas pagar algo, hacer una compra, pero no venir a sentarte para permanecer como una visita recreativa. Hoy el shopping... Perdón, ¿quién está hablando? No, pero no es Fabiana. Sí, seguimos. Seguimos con la charla. A todos, y especialmente a Mercedes, que me ha dado esta gran posibilidad de estar acá. El viejo reloj de la justicia ha de estar constantemente en marcha. No puede detenerse nunca. Debe andar como los astros, sin descanso. No puede ni por un solo instante dejar de marcar los segundos a la justicia. Su paralización implicaría la muerte de todo el orden jurídico. Ha de estar siempre marcando los segundos a la justicia para que ésta pueda vivir y florecer cada mañana. La violencia de género, como la doméstica y la sexual, es un fenómeno histórico. No es nuevo ni consecuencia de la vida moderna. Tiene mayor visibilidad en el momento actual, pero ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. En nuestro país es una verdadera epidemia, un flagelo. Pensemos por un instante en Delmira Agustín. En el año 1914 tenía 27 años de edad, hacía un mes y medio se había separado del marido, la mató mediante un disparo de fuego. O en Dioniso Díaz, el héroe del Arroyo del Oro, en 23. Produce mucho más que muerte o lesiones físicas. Afecta a la salud reproductiva, con embarazos no deseados, nacimiento de niños de bajo peso. Erosiona la salud mental, con depresión, bajo autoestima. Induce en comportamientos negativos, como el abuso de alcohol, psicofármacos. Afecta al desempeño laboral, el acceso a la educación, en suma, todo lo que sean planes y proyectos de desarrollo personal. Es una forma de discriminación. Abordar este tema es indudablemente abordar una cuestión de derechos humanos. Ya en la Declaración de 1948 se establecía que toda persona tiene derecho a igual protección contra toda discriminación y contra toda provocación orientada hacia la mujer. Los seres humanos tenemos derechos que son inherentes, pertenecen a la estructura originaria de la propia naturaleza. No devienen de una fuente exterior, no son concedidos u otorgados por la autoridad,
que sí debe reconocerlos y garantizarlos. Tales derechos constituyen por eso mismo igualmente bienes jurídicos que deben ser protegidos por el ordenamiento vigente. El ser humano no es un medio para los fines de otro. Decía Kant en el siglo XVIII. Él es un fin en sí mismo y en eso consiste la dignidad. En el mismo sentido, Gollnisch afirmaba que si bien el derecho tiene una estructura innegablemente normativa, para que no tenga un carácter puramente simbólico y nada más que eso, se requiere su efectiva vigencia en el orden del comportamiento del hombre como. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, discriminar es dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, sexuales, etc. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que cualquier distinción, exclusión, restricción, preferencia por razones de raza, color, sexo, lengua, etc., con el propósito, efecto, de poner en peligro o negar el reconocimiento, ejercicio o goce por todas las personas, todos, libertades desde el principio de igualdad. El concepto se articula entonces con el de igualdad, entendido como el derecho al cual goce de las ventajas sociales o una potencial paridad jurídica de los integrantes de la comunidad. El verdadero sentido de la igualdad hace referencia a una igualdad de oportunidades. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que en 2018 el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja. Nuestro país se tiene estimado que hay una denuncia cada 13 minutos. Entonces, un sistema que dé una respuesta oportuna, eficiente, de calidad, y facilite el acceso a la justicia a todos. En una materia especialmente que se van sumando los problemas. Porque si usted es mujer o tiene una orientación sexual diferente, si es mujer, tiene una orientación sexual diferente y a su vez es de raza negra, se van sumando los problemas. Si es mujer, con orientación sexual diferente, es de raza negra y viejo, problemas se le suman. Si es de orientación sexual diferente, es negro, anciano y tiene una discapacidad, los problemas se van incrementando. Si es de orientación sexual diferente, negro, viejo, discapacidad y pobre, prácticamente el rifle sanitario, la única esperanza que le queda muchas veces. Por eso debemos tomar conciencia que esa violencia está institucionalizada en los diferentes ámbitos. Ustedes, muchos son jueces de familia, deben escuchar, como lo escucho soy en mi materia penal, que muchas veces la gente viene y dice, no, nos peleamos como todos, o no es violento, solo me insulta. Esas son obviamente e indudablemente formas de violencia. También es cierto que en algunos casos los institutos han sido utilizados con fines espurios, como por ejemplo obtener desalojos rápidos. Esto también debe reconocer. La perspectiva de género es una variable de análisis que permite ver a la persona en la diversidad de contexto, necesidades y autonomía, superando los motivos que están en la base de la discriminación. El género ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como un conjunto de roles estructurados, puntos, características que determinada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. Por ejemplo, es un rol preestructurado que si el niño varón le va a pegar a una pelota de fútbol, lo tiene que hacer en determinadas condiciones. Pero si le va a pegar a una nena, lo tiene que hacer diferente. O correr. Cuando se han hecho algunas experiencias, por ejemplo, decir, saltar como a un varón le pregunta, saltar como una nena, lo hace haciendo ciertos gestos
que no son reales, son atributos, estereotipos que tenemos muy llegados en nuestra sociedad. Y que hay que... Debemos tener en cuenta que violencia y criminalidad son problemas que no tienen un origen único. Tienen distintas manifestaciones y que no es posible enfrentarlos solo controlando y sancionando el delito. Es necesario la prevención que abarque las causas sociales y la prevención. Violencia y criminalidad afectan al individuo, pero también al desarrollo de la sociedad. Es prácticamente imposible ponerle un precio a estos fenómenos, pero sí podemos afirmar que la región ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a pérdidas empresariales por criminalidad y el segundo en cuanto a costos vinculados a la seguridad. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado el costo anual de estos conceptos para la región en 281.000. En nuestro país, la delincuencia en sus distintas variantes se ha ido incrementando. Pensemos en el narcotráfico, en los delitos sexuales, especialmente contra menores de edad. En mis trabajos hoy prácticamente no veo ninguna violación a una mujer adulta. Nada. Y viene de todo el país la causa. En cambio, no hay día que no vea 2 o 3 ataques sexuales a niños. Digo, niños de corta edad, es decir, 3, 4, 5 años. Hoy en nuestro país es mucho más peligroso la casa que la casa. Si tuviera un hijo, creo que menos lo dejarías estar en mi casa contigo, o a veces contigo, porque la mayoría de los ataques son o padrastros, tíos, padrinos, o alguien muy acercado que a la casa. Sin duda es más peligrosa la casa que la casa. De ese punto de vista. El tema de los homicidios. En este aspecto me voy a detener algunos datos estadísticos. Rápidamente no quiero resolver el tema, pero en el 2019 hubieron en el Uruguay 391 homicidios. 391. Saco todo lo que sea culposo, como accidente de tránsito. 391. De esos 391 homicidios, 215 fueron en Montevideo. 176 en el interior. ¿Cuáles son las causas de esos homicidios? La mayoría, 50%, conflictos entre delincuentes, con sus ajustes de cuenta. Ahora, la segunda causa de homicidios en el Uruguay, un 14%, es la violencia intrafamiliar. Hoy figura como segunda causa de los homicidios intencionales. Supera incluso como consecuencia de rapiñas o ocupamientos o como consecuencia de altercados no familiares u otros factores. La segunda causa de homicidio, le digo una más, es la violencia intrafamiliar. Es cierto que el 88% de las víctimas han sido hombres. El 12% son mujeres. La franja etaria donde más homicidios hay es entre los 18 y los 28 años. 44% de esas víctimas tenían antecedentes, 56% no los tenían. Se ha detectado la presencia de adolescentes en 13 de esos 391 casos. El 3% de los casos ha detectado la presencia de adolescentes en el homicidio. Esto es importante en periodos que a veces se parece que de la película, solo en 13 casos. Algunos otros datos de interés sobre esto. El medio más utilizado para dar muerte, el arma de fuego. El día de la semana en que más homicidios se cometen, los miércoles. El horario en que más homicidios se cometen, entre 14 y 22 horas. El medio más utilizado, decía, el arma de fuego. Se aclararon el 49% de los homicidios, no se aclaró el 51%. El lugar donde más homicidios se cometen, la casa. Pero por menos, el 60% de la mayoría de los homicidios son en la casa. Segundo, muy lejos, el hogar. Y el tercer lugar, casi a la par, son los establecimientos de reclusión, las cárceles. Así que algo
mal, ahí estamos siendo donde más homicidios hay es en Montevideo, pero en el interior están agrupados Canelones, después viene Maldonado, en un tercer escalón igual están Rocha con San José, y en un cuarto escalón Rivera con Paysandú. Indudablemente los homicidios indican mucho. Lo único que usted no puede ocultar el cadáver. Todo lo demás puede decir, bueno, gente no denuncia la rapiña, capaz que me robaron una obra de policía. Pero el muerto generalmente está ahí y entonces son datos más. Esta ley integral de violencia basada en género consta de varias partes. Vengo acá a hablarles de la parte penal específicamente. Parte penal que hoy ya está en proyecto de modificación en aspectos muy importantes por la ley de urgente consideración, que modifica menos 3 delitos que son la violación, el abuso sexual y el abuso sexual especialmente agravado. Que voy a tratar de ubicarnos un poquito más adelante. Pero antes de entrar estrictamente a la parte penal, hay 2 o 3 normas de la parte general de la ley que las quiero significar porque me parecen importantes. ¿Cuál es el artículo primero? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende las edades, mujeres trans, distintas condiciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, origen cultural, étnico-racial y para todas. Otra norma que quiero que tengan en cuenta es que son normas de orden público e interés general. Eso es clave para todas las materias, orden público e interés general. Otra disposición que debemos tener muy en cuenta, que fue atacada y se impugnada por inconstitucionalidad y que hay una sentencia en la Corte tratando, es cuando se dice que para la interpretación, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones de la ley, prevalecerá siempre la interpretación más favorable a la mujer víctima. Es un criterio de interpretación, dice la Corte, no hay inconstitucionalidad en la norma, la sentencia después la podemos comentar. Otra norma que hay que tener en cuenta en todas las materias es el artículo que refiere a que frente a situaciones de violencia basada en género, la prioridad debe ser la protección integral de la dignidad humana, la seguridad personal de la víctima y del entorno familiar, garantizando especialmente los derechos consagrados en los artículos 7, 8, 9, que habla de derechos reconocidos a mujeres en situación de proceso y a menores de edad. Y no menos importante es cuando se consigna, y sin perjuicio de lo que establece el 149 del Código Penal del Proceso, debe tenerse en cuenta especialmente que los hechos de violencia basada en género constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad que no se efectúan en presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia, la historia sexual previa o posterior de la víctima no puede ser valorada como aceptación de la conducta. Las diferencias de edad, económica, los regalos, las dádivas, otras formas de compensación deben ser valorados como criterios de abuso de poder en las situaciones de abuso sexual contra niños y niñas adolescentes. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que no podemos aspirar en la mayoría de los delitos sexuales a tener testigos. He visto con mucha tristeza una sentencia que se fue a un trabajo que eso no importa, porque no había, que rechazaban la acusación, porque no había testigos directos del hecho. Esto era una acción que era por el padre a su hija biológica. Y es muy difícil, eso no es una cosa que se haga en la plaza, adelante, se llamen a las cámaras, vamos a hacerlo así. Usted tiene que atender a otras cosas, indicios, a pruebas técnicas, psicológicas, psiquiátricas, pero no puede aspirar a tener un testigo de hechos como estos. Son situaciones vinculadas a la intimidad. Tiene una interpretación
ténganlo muy en cuenta. Esta ley, 1580, incorpora muchas normas penales sustanciales y penales procesales. Nos vamos a abocar a eso. Tiene una gran cantidad de disposiciones, indudablemente, que responden siempre a la misma filosofía. Crear los delitos, incrementar las penas, receta que hasta el momento no ha dado solución en ninguna materia. Por otra parte, existe una enorme amplitud en la descripción de los tipos penales y las circunstancias alteratorias especiales, lo que determina la justaposición de las disposiciones vigentes en la materia y como corolario dificultades para el interés. Esto no solo a nivel teórico, por ejemplo, el abuso sexual con el atentado violento. Ya me ha tocado algún caso donde el argumento de la defensa es que el abuso sexual es lo mismo que el atentado violento al pudor, que eso no es un delito nuevo, que es lo mismo. Y si lo miramos con un poco, bastante razón. El abuso sexual es especialmente grabado con la violación, por lo menos en algunos de los supuestos, y el abuso sexual sin contacto corporal con el ultraje. El artículo 82 de la ley sustituye el 36 del Código Penal. Para los que no tengan por ahí, se lo recuerdo, dice algo como esto. El estado de intensa conmoción provocado por sufrimiento crónico, por violencia intrafamiliar, faculta al juez a exonerar de pena en los delitos de homicidio y lesiones, siempre que concurran los siguientes requisitos. El autor del delito, asesino el cónyuge, concubino, el concubino, ascendiente, descendiente de la víctima o persona con que la víctima tenga o haya tenido relación de noviazgo. El segundo requisito es que el autor del delito haya estado sometido a intensa y prolongada violencia por parte de la víctima o tuviera conocimiento al sometimiento por parte de esta ascendiente, descendiente, persona bajo su guarda o cuidado con fuerte vínculo afectivo. Es decir, que el autor del delito u otra persona, pudiendo acudir al mecanismo de protección, lo hubiera hecho y no hubiera obtenido una respuesta efectiva. Se mantiene entonces la consagración de una causa de perdón judicial para los delitos de homicidio y lesiones, pero con una relación completamente diferente a la original. Es para todo tipo de homicidio y lesiones, que la ley no distingue al respecto. Pueden ser consumados, tentados, cualquiera sea el grado de participación del responsable, autor, coautor, cómplice. Debemos tener en cuenta que los 36 al 45 del Código Penal refieren a las causas de impunidad, también conocidas como causas personales de exclusión de pena, porque determinan su inaplicabilidad al caso, no obstante existir delito. La ley distingue las causas absolutorias de las causas de perdón judicial. Las primeras se caracterizan por un mandato expreso del legislador, fórmulas como queda exonerado de pena. En las segundas, en cambio, hay una facultad reglada del juzgador. El juez podrá exonerar de pena. Aquí, como hemos señalado, es una causa de perdón judicial, es decir, una facultad reglada del juzgador. El artículo 36 originario, antes de la reforma, se refería a la pasión provocada por el adulterio. Ahora, en cambio, se habla del estado de intensa conmoción provocado por sufrimiento crónico por violencia intrafamiliar. La ley da una definición genérica, vaga e imprecisa, que origina muchas dificultades al interpretar. Así, para delimitar los conceptos de intensa conmoción, sufrimiento crónico, da cabida a una amplia subjetividad. Lo que para mí puede ser intensa conmoción o sufrimiento crónico, quizá para ustedes en su despacho no lo sea, y para el que tienen dos más allá, lo sea quizá una parte, quizá otra parte. Sí que es un concepto
absolutamente subjetivo que se pone de cargo del juez. Esto colide con la certeza que debe tener la ley penal y el mandato determinante que incumbe al legislador. El inciso primero amplía enormemente el elenco de los sujetos originariamente beneficiados. Cónyuge, ascendiente, descendiente, la víctima o persona con la víctima tenga o haya tenido relación de mujer. El 26 original refería exclusivamente al cónyuge. Ahora, en cambio, llegamos hasta el noviazgo, lo que no requiere necesariamente convivencia, y esto colide, choca con el acápite del artículo que habla de violencia intrafamiliar, la que necesariamente exige la cohabitación. El inciso segundo mantiene la amplitud de los sujetos beneficiados de personas bajo guarda o cuidado con fuerte vínculo afectivo. La guarda ha sido definida como el poder de ver que tienen los padres emanados del ejercicio de la patria potestad para la educación, protección, otras responsabilidades inherentes a la función. Esa es la guarda jurídica. También está el contacto de padres con hijos, que sería la guarda material o tenencial. Pero acá los conceptos de guarda y cuidado son utilizados indistintamente, en forma confusa, lo que origina muchas dificultades. Y una consideración especial merece cuando se dice que haya estado sometido a violentas amenazas o tuviere conocimiento de igual sometimiento. Con esto, con esta última frase, se elimina el requisito de la inmediación. Podría darse en una situación de premeditación, es decir, en el marco de una planificación. Yo planeo cómo se la voy a dar porque me estaba sometiendo a una violencia. Recuerden que el 36 original refería exclusivamente, exigía que no hubiera un conocimiento previo de la situación de infidelidad conjugal. Ahora, en cambio, eso puede estar planificado. El inciso final, bueno, refiere a que el autor o cualquier persona no tiene por qué tener algún vínculo familiar, pueda acudir a alguno de los mecanismos de protección y no tenga una respuesta efectiva. El 83 agrega un inciso al 67 del Código Penal que regula las penas accesorias. Impunidad crea una nueva modalidad de pena accesoria. Tienen por ahí dicho algo así que la sentencia de condena en los delitos del 272, bis, ter, 273, bis, 274, ley 7.815, conlleva necesariamente la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, respecto de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia. Y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública privada, áreas de la salud, educación, así como todas aquellas que implican trato directo con niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia. Lo primero que se advierte aquí es la falta de armonización con otros textos legales, especialmente con el Código Civil, donde la mayoría de los supuestos ya estaban previstos con las mismas consecuencias. Así, si nos ubicamos en sede de patria potestad, el 284 del Código Civil refiere a la pérdida, no inhabilitación, pero refiere a la pérdida de pleno derecho y que sea necesario una declaración expresa al respecto en los mismos supuestos. Y no se distingue entre autor, o cómplice. La tutela, que está regulada en el 313 y siguientes del Código Civil y que se define como el cargo deferido por la ley o en virtud de la autorización de la ley que tiene por objeto la guarda de la persona y los bienes. Tercero, que no son los progenitores. El 360 del Código Civil refiere a la remoción por una mala conducción o ejercicio en relación al menor y los supuestos son similares. Lo mismo para la curatela, que está regulada en el 431 y siguiente del Código Civil, y se aplican con las mayores con discapacidad y se aplican por revisión las normas de la tutela. En suma, la mayoría de los supuestos ya estaban previstos con las mismas consecuencias. Pero consideración especial merece cuando se habla de inhabilitación para el ejercicio de la función pública privada. Aquí sí tenemos un problema.
Primero, hay que armonizarlo con el 79 y el 83. El 79 dice que las personas sujetas a procesos penales por la 17.815 los delitos quedan suspendidas en el ejercicio de la patria potestad y guarda. No habla de tutela y curatela, seguramente un olvido, por 10 años si se dicta la sentencia de condena o hasta el dictado de la solución o sobreseimiento. En cambio aquí en el 83, que estamos en sede de penas accesorias, no se dice por cuánto dura, si es una inhabilitación absoluta o mientras dura la condena. ¿Cómo resolver este problema? Esto hay que integrarlo al Código Penal. Y ahí tenemos el 81, que dice que en caso de pena de penitenciaría, inhabilitación para el ejercicio de cargos oficios públicos mientras dure la condena. Y el 82, pena accesoria a la prisión, la suspensión para el ejercicio de cargos. Entonces entendemos, de acuerdo a esta interpretación armónica, algo que está integrado al Código Penal, que es exclusivamente mientras dure la condena, que no puede ser una inhabilitación absoluta. Sería, si no, una condena a perpetuidad, no sobre una pena privativa de libertad, pero sí sobre una pena accesoria. El 84 agrega un inciso final al 119 del Código Penal sobre prescripción. También dice algo así que la prescripción en estos delitos, tratándose de niños, niñas y adolescentes, se suspende hasta que, habiendo alcanzado la mayoría de edad, formulen por sí denuncia o ratifiquen la que hubieran formulado por ellos los representantes legales cuando eran menores de edad. Si como consecuencia de cualquiera de estos delitos se produce el fallecimiento de la víctima menor de edad, el plazo comenzará a correr el día en que hubiera alcanzado la mayoría de edad. Vamos a analizar la primera parte del artículo. La prescripción se suspende durante la minoría de edad. Muy bien. ¿Hasta cuándo? Dos condiciones. Alcanzar la mayoría de edad y formular denuncia o ratificar la que hubieran formulado por ellos los representantes. Esto lo hace depender de la voluntad de la persona, lo que determina como posible consecuencia la imprescriptibilidad. Yo no voy, no hago la denuncia, el plazo sigue corriendo, no alcanza la prescripción. El artículo 7 de la 18.026 de esa humanidad consagra una excepción al principio general que rige nuestro ordenamiento jurídico, que todos los delitos prescriben. La única excepción hasta ahora era ese artículo 7 de la 18.026. Esta sería una segunda posible excepción. Sin embargo, en forma absolutamente contradictoria, si leemos la segunda parte del artículo, una hipótesis más grave, porque se produce el fallecimiento de la persona a consecuencia de estos delitos, abusado sexualmente, abusado especialmente, ese como consecuencia de esto, acá son prescriptibles, porque el plazo comienza a correr el día que hubieran alcanzado la mayoría de edad. Así que en una hipótesis más grave son prescriptibles y en una menos grave son imprescriptibles, lo que es una clara contradicción. El artículo 84 agrega un inciso final al 173 del Código Penal que regula el delito de desacato. Dice así que cuando se incumplir una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección vinculados a violencia basada en género o sexual, la pena es de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Antes de aprobarse esta norma, se debatía jurisprudencialmente si el incumplimiento de una medida cautelar en estos procesos se adecuaba o no típicamente a la figura del desacato. La mayoría de la jurisprudencia entendía que sí, en esa posición estaba. Tengo el récord, que creo que no lo ha superado nadie, de haber procesado, tiempos era procesados, 3 veces a la misma persona. Es decir, sí, una persona que fue la primera vez y se acercaba y le gritaba a la esposa y le decía, ellos sí, quería acusar en una razón. El señor tenía la mala costumbre de esperar mis turnos, así que al turno siguiente otra vez aparece porque iba a la casa y volvía. Lo vuelvo a pasar, esta vez con prisión. Tercera vez sale de la cárcel y al primer lugar donde va a molestar así 3 veces lo procede,
No sé si sigue o no con ese accionar, porque el que se fue jugado fui yo, así que él capaz que sigue siendo todavía el mismo jugado y está allá adentro, pero 3 veces. ¿Por qué le digo esto? Porque yo siempre tuve el criterio que si el incumplimiento de una medida cautelar daba lugar al delito de desacato. Les voy a narrar un problema que es interesante, que ha llegado a mi conocimiento por vía indirecta. Una situación que se ha tratado. O de familia. Familia, primera instancia, impone medidas cautelares de prohibición de acercamiento. El hombre supuestamente no las cumple, no sé qué, entonces pasan a la justicia penal. La justicia penal, en el marco de un proceso abreviado, muy rápido, express, así, 24 horas, condenado por desacato. ¿Ah? Condenado por desacato, ¿por qué? Porque incumplió esa medida cautelar. Muy bien. Volvemos al juego familia. La defensa apela esas medidas cautelares, esas medidas cautelares que le impusieron. Y el Tribunal de Familia revoca la imposición de las medidas cautelares. Por lo tanto, tenemos a un señor penado en materia penal por desacato, es decir, por haber incumplido unas medidas cautelares que el sistema de justicia de familia, en definitiva, resolvió que esas medidas cautelares no existían, no correspondían impugnarlas. Una cosa paranoica. ¿Cómo resolver el problema? En penal hay una sentencia ejecutoriada. Por tanto, el único recurso que va a poder instaurar esta persona es un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, tienen suerte porque es un recurso que se ve muy poco. Creo que me han entendido el ejemplo. Entonces, supongo, sí. Bien. En cuanto a los delitos, el abuso sexual, creación de la 19.580. El que mediante intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza, cualquier otra circunstancia coercitiva, realice un acto de naturaleza sexual en contra de personas del mismo o diferente sexo. La misma pena se castiga con 8 meses de prisión a 6 años de penitencia. 8 meses de prisión a 6 años. La misma pena se aplica a que en iguales circunstancias obliga a una persona a realizar un acto de naturaleza sexual en contra de otra. Como si me escucharon, si tienen la ley por ahí, hay una descripción muy detallada de los medios típicos. Intimidación, presión psicológica, abuso de poder, etcétera, etcétera. Pero si analizamos un poquito más en profundidad, no son otra cosa que modalidades de las viejas y queridas violencias y amenazas. No es otra cosa. Lo que no se exige aquí en este delito de abuso sexual es la conjunción carnal, que es el requisito distintivo de la violación que está prevista en el 272. La violencia se presume si el acto de naturaleza sexual recae, primero, persona menor de 15 años, presunción que no rige si son relaciones consensuadas entre mayores de 12 años y la diferencia entre ellos no supere los 10 años. Acá ya tenemos el primer problema. ¿Qué es ser mayor de 12 años? Es tener 13, es tener 12 en un día, 12 en una hora. ¿Cuándo soy mayor de 12 años? Mi posición personal, pero ustedes pueden otras dudas, esperar 13, esperar 13, de solo cumple 12 años si va a la partida de nacimiento a la hora que dice la partida de nacimiento. Un minuto después o un segundo después de la hora que usted dice nació, usted ya es mayor de 12 años porque tiene 12 años y un minuto, 12 años y un segundo. Esa es una interpretación personal que yo hago en base a una ley, a un artículo que ahora va a ser modificado, y lo voy a decir en este sentido, pero que con esa expresión, ser mayor de 12 años, indudablemente abre una brecha de lo que es un problema. Hay gente que fundamento dice mayor de 12 años es tener 13, y otro como yo que dice es un minuto después de que vos naciste, 12 años solo lo tenés en el minuto que la partida te dice. Sujeto a la interpretación. Y hay que tener una diferencia más sobre 10 años. Hay otros supuestos de presunción, como si recae en descendiente o persona bajo su grado de autoridad de 5 años,
en personas que por razones congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, al momento de ejecutar el acto estuviera privado de discernimiento, por ejemplo, una actividad, o, por ejemplo, si estás por efecto del alcohol, otro tipo de droga que te haga perder la conciencia. O en persona arrestada o detenida, siempre que el imputado acá sea el encargado de la guarda. Como dije, esto se castiga de 8 a 6 meses de prisión. Pero esto es uno de los delitos que está modificado en la ley de urgente consideración. O sea, tiene media sanción. Así que me parecería, si que no es ley, a mí me gusta hablar sobre las cosas que están vigentes, creo que me sería no correcto, no me lo reprocharía a mí mismo, si no le digo que esto está a punto de ser modificado, seguramente en un mes y algo va a cambiar. ¿Y en qué va a cambiar? Primero, en la pena. En vez de 8 meses a 6 años, se castiga con 2 a 12. 2 a 8 a 12 años de penitenciaría, ¿no? Mucho más importante. Y no sé si han escuchado por ahí esa crítica que yo he hecho sobre los 12 años, porque modifican esta parte. Dice que no es tan falso. A ver, dice que la violencia se presume si el acto de naturaleza sexual, estoy hablando ahora de la ley de urgente consideración, ¿no? Sí, recae en personas menor de 15 años. Pero dice que esta presunción no rige si son relaciones consexuadas entre personas que han cumplido 13 años de edad. Acá ya no habla de mayor de 12, sino 13 años cumplidos de edad. Y la diferencia de edad entre ellos no sea mayor de 8 años, es decir, que bajaron los 10 a los 8. Y la pena se incrementa mucho. Otra de las figuras delictivas de la 19.580, que también es modificada por la ley de urgente consideración, es el abuso sexual especialmente agravado. Dice, se considera abuso sexual especialmente agravado cuando se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor a través de la penetración, por significante que sea, vía anal o vaginal, con órgano sexual, otra parte del cuerpo o un objeto, así como la penetración vía oral con órgano. Lo primero que llama la atención aquí es el nombre, abuso sexual especialmente agravado. Cuesta, cuando lo vemos sobre todo escrito, distinguir. Es el abuso sexual que le hablaba antes, el 72 bis, con un agravante especial, entonces usted le dice abuso sexual especialmente agravado por ser agravado. O es esta figura autónoma del abuso sexual especialmente agravado. Acá cumple más, nada más. El verbo nuclear es invadir. Invadir. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, invadir es irrumpir, entrar, ocupar un lugar por la fuerza o de manera violenta. Entiendo que el tipo tiene expresiones inadecuadas, innecesarias, que se mantienen además en la legislación, como penetración por incidencia. La descripción es de enorme amplitud, da lugar a conductas muy diferentes. Luego tenemos el abuso sexual sin contacto corporal. Ya el nombre es una cosa, abuso sexual sin contacto corporal, pero básicamente dos hipótesis. El que ejecuta o hace ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual en presencia de una persona menor de edad, o el que hace ejecutar esos actos a un menor de edad o a una persona con discapacidad física. En cuanto a la primera parte, la primera hipótesis, el primer supuesto, no se dice a través de qué medios típicos una persona hace que otra despliegue esa conducta en presencia de un menor de edad. No dice si existe violencia, amenaza. Interpreto que basta con el simple convencimiento. Y solo refiere al menor de edad. No se previó que fuera en presencia de una persona con discapacidad. Por lo tanto, es claro acá que no hay adecuación. En la segunda parte sí, se hace ejecutar el acto a un menor de edad o a una persona. Hay una serie de agravantes especiales previstas para estos delitos, que se las voy a enumerar rápidamente porque son importantes. La condición de ascendiente, hermano o hermana, tío o tía, tutor curador, cónsul y concubino, persona que tenga guarda o cuidado o persona con autoridad. Es decir, distintas modalidades. El problema que nos enfrentamos en la diaria, en los juzgados, es que algunas de esas modalidades ya forman parte del tipo.
usted tiene, el tipo no se podría cometer en su modo sencillo. Por ejemplo, si recae sobre un descendiente menor de 18 años, eso ya es condición del abuso sexual y presume la violencia. Pero también es la agravante especial. Por tanto, el tipo necesariamente sería agravado y no podría haber un tipo sencillo. Segunda es si el agente es responsable de la condición de encargado de la salud o cuidado, o esa persona encargada de la custodia. Distintas modalidades que tienen como denominador común la posición de lo mismo. La víctima es menor de 18 años. Es un daño grave a la salud física o mental. Acá es un delito complejo calificado por el Estado, porque sería abuso sexual y lesiones graves. Si la gente tiene conocimiento que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubo peligro de contagio, una zona de conflicto de todo. Es muy difícil saber si la gente tiene conocimiento que era portador de una enfermedad de transmisión sexual. Pero además, ¿qué es una enfermedad de transmisión sexual grave? El SIDA lo es, y hace una carta en blanco que hace una norma en blanco que implica que otras ciencias tienen que venir a cenar esto. Y, por ejemplo, si usé preservativo, tuve el peligro de contagio o esto ya lo eliminó. Bueno, esto daría para hablar toda la mañana y como el tiempo no es, esta situación. También cuando la gente se le retransmite una enfermedad de transmisión sexual o le produce el embarazo. Si la gente se aprovecha de la situación de coacción o discapacidad. Acá volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en el abuso sexual o en el abuso sexual especialmente grabado, se exige la coacción, forma parte del tipo. Entonces, no puede cometer el delito sencillo, simple, porque para coaccionarlo ya me voy al agravado, lo que es por el contrasentido. Si en el hecho participan 2 o más personas, esto modifica las agravantes genéricas del Código Penal, porque si van al 59 numeral 4, la participación estaba previsto por a partir de 3 personas, acá es a partir de 2. Y la continuidad en el tiempo, acá se prevé a partir de como agravante genérica, acá es como agravante. Se modifica también el 279 del Código Penal, 209 bis, que intencionalmente omitir el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, curatela, guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psicológica, emocional de la persona bajo su protección, es castigado con 3 a 12 meses. Se considera agravante la utilización de estratagemas estos para eludir los deberes económicos de la protección. Es decir, se amplía la omisión de los titulares de la patria potestad a los titulares de tutela, curatela, guarda judicialmente conferida, y se crea un agravante, es decir, estratagemas son pretextos para eludir el pago de la pensión. El delito de violencia doméstica se modifica. Utiliza amenazas, con personas que tengan o haya tenido relación afectiva, parentesco, convivencia, con independencia del vínculo legal, será castigado con 6 meses de prisión a 2 años. La pena se incrementa de un tercio a la mitad si la víctima es mujer o menor de 18 o mayor de 65, eso permanece igual, o si la violencia se ejercita en presencia de personas menores de edad. Primero, el delito de violencia doméstica en su primigenia redacción, si se acuerdan, exigía violencias o amenazas prolongadas en el tiempo que produjeran una o más lesiones personales. Esto lo hacía muy difícil de tipificar por una cuestión de prueba. Muy difícil. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo, de forma pendular. Es prácticamente imposible terminar una relación de pareja sin incurrir en alguna de estas modalidades, por lo menos en la violencia psicológica. Pensemos por un instante en el divorcio por línea psicológica. Estaría configurado el delito. No hay nadie que tenga una relación de pareja, salvo en la televisión, en una película, diciendo la culpa es mía, no, todos sos divinos, en algún momento a vos se te escapa, y por lo menos todos se han dicho esa cosa a mí, o no sé, para nada, es una porquería. A mí me las han dicho todas. Eso sería violencia psicológica. Así que estaría
configurado el delito. Siempre, en todos los casos que usted termina una relación de pareja. Pero además, el divorcio por línea de puta, el delito. Cuando voy y digo, no, eso se pelea, está, además de estar permitiendo la separación, no estoy mandando presos y que va al fiscal y el fiscal ve si lo va a partir. Él está haciendo violencia psicológica, de parte a parte. Además, no hay una limitación en el tiempo. ¿Hasta cuándo se voy para atrás? Por ejemplo, hoy ejerce una situación de violencia con una mujer. Puede ser que le haga lesiones, eso de ley. Ahora, esa fue mi novia en el liceo, en la escuela. Como esa situación en el tiempo no está limitada, me voy para atrás hasta la escuela para ver si era mi novia en la escuela, entonces una relación afectiva, parentesco, convivencia, dice la ley, afectiva, parentesco, convivencia, va por violencia doméstica y no por el delito autor. Bien. El 92, un delito extraordinariamente importante, por lo menos esa es mi opinión, dice algo así, el que difunda, revele, exhiba, ceda a terceros imágenes o grabaciones de contenido íntimo o sexual sin autorización. Es castigado con 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. En ningún caso es válido el consentimiento otorgado por persona menor de edad y el delito se configura aun cuando el que hubiera difundido la imagen o grabación hubiera participado de la misma. Siempre que los administradores de sitios de internet, portales, buscadores similares, notificados de la falta de autorización, no den de baja de inmediato la imagen, son sancionados con el papel. En primer lugar, es el único de los delitos creados por la ley 19.580 que no se incorpora al Código Penal. Se mantiene como un delito extracódigo. Seguramente por un olvido, pero esto que parece una sutileza no lo es porque origina dificultades a la hora de determinar el bien jurídico tutelado y por lo tanto para la interpretación. En segundo lugar, la mayoría de los delitos ya estaban previstos en la 17.815, aunque referidos a un sujeto pasivo especial, menores de edad, personas con discapacidad. En efecto, el artículo primero de dicha ley, muy famosa ahora por todos estos que están desfilando por la Fiscalía y el juzgado, empresarios y colegas y todo, castiga la fabricación, producción de material pornográfico utilizando menores de edad o personas con discapacidad. El artículo segundo, la comercialización, difusión, distribución, entre otras modalidades de material, y el artículo tercero, el facilitamiento de la comercialización. Ahora bien, este artículo 92 refiere a 2 hipótesis. Una es íntimo. Esto no equivale a sexual. Íntimo no equivale a sexual. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, íntimo es algo reservado. Podría ser un problema físico avergonzante para la persona. Un problema físico, que yo generalmente me lo cubro con la ropa, no quiero que me lo pongan. La segunda hipótesis es sexual, cuya difusión implicaría un menoscabo grave a la dignidad personal. En general se dice que se trata de una forma de luchar con lo que se ha dado a llamar la porno venganza en Internet, donde se difunden fotos, videos, muchas veces por parejas respetadas, acompañados de comentarios injuriosos. Basta con la retransmisión, eso hay que tenerlo en cuenta, no solo originalmente. Si yo recibo y retransmito, entro en la figura digital. Totalmente imaginario, ¿no? En este momento. Un periodista deportivo hace un bailecito ahí, y yo recibo ese bailecito, él sin ropa, mostrándose, y yo estoy retransmitiendo, caso imaginario, ¿no? Que acá jamás ha pasado, yo, con solo retransmitirlo, estoy incurriendo en la figura. Y a tenerlo en cuenta. La forma como está redactado el tipo plantea algunas dificultades. Primero, debemos determinar si es necesario que la imagen aparezca físicamente en la persona o es suficiente con que le sean suyas o le pertenezcan. Esto que parece una sutileza no lo es, porque si adoptamos la primera solución, es decir, que es necesario que la imagen aparezca físicamente en la persona, no habría ecuación típica al que difunde imagen de mensaje de texto con comentarios simples. Sin embargo, esa no es mi posición, yo no creo que sea necesario que aparezca físicamente la persona hasta que retransmitir, dice la ley, pero eso está.
cada uno. El segundo problema que se plantea, si cuando se habla de imágenes, necesariamente tiene que ser imagen o puede ser un audio. Personalmente considero que podría ser un audio también, pero lo mismo, sujeto a interpretación. Una cosa menor, capaz que más semántica, la ley habla que lo difunda a terceros, termina en ese. ¿Se necesita que sean varios o basta con que se lo diga? Personalmente considero que basta que sea a uno. La segunda parte del artículo tiene una interpretación auténtica. En ningún caso es válido el consentimiento de un menor de edad. El menor de edad no vale el consentimiento en ningún caso. El delito se configura aun cuando el que hubiera difundido la imagen o grabación participe en la misma. Si yo me filmo y después lo difundo, aunque yo también después me estén viendo por ahí, el delito igual se configura. La parte final, una solución más ideal que real. Todos en algún momento debemos haber sufrido la experiencia de pedir información a Facebook para que aporte sobre una causa. Nada. Imagínenselo, si no nos dan información, traerlos acá para responsabilizarlos penalmente. Una manda muy linda, pero la práctica es difícil. Además, muchas veces los servidores están en el medio del océano, barcos por ahí, y se van retransmitiendo y usted corta uno y no termina. Por ejemplo, me acuerdo también un caso hipotético, que nunca pasó acá, de una boxeadora o una ex-boxeadora que se filmó, lo estoy ocurriendo ahora, y que supuestamente el novio había pasado las primeras imágenes, el novio quiso cortar con eso, después siguió y no había forma de parar. Ahora bien, es cierto que el desplazamiento de la vida social hacia las redes, eso lo vimos más que nunca, implica un desplazamiento de la vida del delito tradicional al delito informático. Hoy gran parte de la vida ocurre en las redes, antes de la pandemia, bueno, la pandemia más. Es un campo propicio para el delito por la facilidad de perpetrarlo a distancia, la sensación de impunidad y el inicial anonimato. Siempre cuento un caso que tuve en mi vida de juez penal, donde el hijo, así tan sencillo como eso, pero era un poco más complicado porque el hijo, hombre, la víspera de Halloween, el cuchillo acá el hombre no se moría y el tipo, el padre caminaba a la casa con el cuchillo acá. Así, no se moría y el tipo insistía, le dio con el cuchillo, lo mató, ¿qué hizo? Teníamos un cuerpo, lo cortó en pedacitos, ¿qué hago con los pedacitos? Lo metió al parrillero. De arder, entonces lo quemó varios días, no podía, terminó metiéndolo en bolsa. Bueno, usted dirá, ¿eso se decía? No, mire qué hizo el muchacho. Agarró el celular del padre, lo primero que hizo fue, llamó a la empresa de taxi, trabajaba en eso, y renunció al trabajo, con un mensaje de texto. Renunció al trabajo. Llamó a los amigos y me dijo, me voy a hacer a cada uno de los contactos, le mandó un mensaje diciéndole, me voy a ausentar, me voy a un viaje, Hoy en esta vida que todas recibimos por mensaje de texto, la imagen. Él terminó con la vida social de esa persona teniendo el celular del padre y a través de un mensaje de texto. Lo único que no pudo fue porque tenía otra hija y pagando la pensión alimenticia, entonces la señora vino a averiguar que no pagaba la pensión alimenticia, no lo pudo solucionar con el teléfono celular, ahora ese no lo puede hacer y ahí se lea. Pero indudablemente se plantean dificultades, porque, por ejemplo, estos delitos no conocen de barreras jurisdiccionales. Pueden meterse en el ámbito internacional y no sé cómo resolverlo. Un criterio, según una vez tienen el problema, si por lo menos son jueces de frontera, que puede tener todavía más, es el del Tribunal Supremo Español, que aplica la teoría de la ubicuidad. El delito se comete en cada una de las jurisdicciones donde se realiza algún elemento del tipo, cualquier elemento. Entonces, un criterio flexible que facilita asumir. El 93 prevé agravantes para este delito si falta la autorización y la obtención de la imagen o grabaciones, si yo no solo te difundo, sino que te obtuve la imagen clandestinamente, o con violencia, de forma que no se autoriza. Si la víctima es menor de, si el hecho lo cometo respecto al cónyuge, concubino, o la expresión más difícil que tiene la ley, que tiene varias, personas respecto a la cual tenga o haya tenido relación análoga de afectividad, aunque no hubiera convivencia. Qué forma tan complicada de decir una especie de noviazgo, ¿no? Es una cosa difícil, pero bueno.
si la víctima es menor de 18, si es persona con discapacidad, o si lo hago con un fin de lucro, si para obtener una ganancia. En 94 crea una nueva figura que esta se incorpora al Código Penal en el 277. Es el que a través de tecnologías de Internet, sistema informático, medios de comunicación, tecnología de transmisión de datos, contactaría a una persona menor de edad o ejerciera influencia sobre ella con el propósito de cometer cualquier delito en contra de su integridad sexual, actos de connotación sexual, o tener material pornográfico, obligarla a hacer o no hacer algo en contra de su. El único caso que he visto por ahora sobre esta ley se lo voy a mencionar. Me gustaría tenerlos acá para desafiarlos a ver y preguntarles vuestra opinión. Pero bueno, no así. Bien. El denunciante tenía un perfil de Facebook donde la foto de portada era su sobrina, una menor de 12 años que aparecía vestida con una masa deportiva. Y el nombre de la cuenta era Ángel. El denunciante, su perfil era una de su sobrina, vestida en masa, 12 años, y la cuenta se llamaba Ángel. El imputado identificó a Ángel con esa menor, que vestida de masa aparecía en la foto. Pero Ángel no era la menor, sino que era el tío, un hombre de 39 años. El imputado empezó a comunicarse, le habían aceptado, ¿sí? En 48 horas fue subiendo el tono erótico, las comunicaciones, incluso llegó a mandar fotos de sus genitales. El denunciante, el tío, continuó voluntariamente con la comunicación, porque lo que quería era concretar una cita, ir con la policía y detenerlo. Así que voluntariamente siguió intercambiando. Bueno, y así fue. Van con la policía, lo detienen aquí. Entonces la Fiscalía pide la formalización por este delito. Dice que hubo un error en la persona, que el imputado intentaba comunicarse con la menor y que de hecho pensaba se estaba comunicando con ella. Recuerden que se estaba hablando con el tío, vas a saber, no con la de los. Entonces el juez, cuando le presentan eso, rechaza la solicitud de formalización. Dice que no hay adecuación típica porque el sujeto pasivo de este artículo 94, esto se lo dije muy rápidamente, pero si lo tiene ahí a mano lo puede leer, tiene que ser un menor de edad. La fiscal dice, bueno, entonces, si no hay adecuación típica, el sujeto incluso es abuso sexual y apela. Bueno, y en el tribunal se descarta porque la comunicación era voluntaria, no fue por violencia o amenazas, él voluntariamente se comunicaba. Esto he escuchado de todo tipo de comentarios por ahí diciendo, dejarán y generado suelto, cómo estar haciendo lo mismo y eso. Pero hay un principio de legalidad, un principio de garantías que como jueces hemos aplicado en todos los niveles. La figura no se adecua, no se adecua. Podrán decir, está equivocado el criterio, eso te lo sé. En caso del convencimiento de que no hay una adecuación, no se pueden forzar las figuras. Esto es como un puzzle. La pieza tiene que calzar ahí. Si no calza, no es como a mí me gusta así cuando armo los puzzles, lo meto porque no lo puedo hacer de otra manera. A presión no, tiene que calzar exactamente. Esta ley además tiene una serie de normas procesales modifican en aspectos muy importantes. Y respecto a las cuales, un día me invitaron a dar una charla sobre las víctimas y los derechos. Y mi planteo central fue que están muy bien todos los derechos que se le conceden a las víctimas. Lo resalto porque no quiero ser mal interpretado. Muy bien todos los derechos que le dan a las víctimas en la ley de violencia basada en género. Muy bien, los aplaudo, estoy totalmente de acuerdo. No estoy para restringir ningún derecho a la víctima, al contrario, sumado. Pero mi planteo central en esta charla fue, ¿por qué solo para las víctimas de violencia de género y no dársela a las otras víctimas? Como por ejemplo, el derecho a ser acompañado de una persona. Porque la ley prevé estas cosas. Prevé que a solicitud de la víctima, ya lo vamos a ver, la audiencia no es pública. Se admite siempre la presencia del acompañante emocional.
que siempre que sea posible se procederá a firmar su testimonio para evitar reiteración. Muy bien el mensajero, pero lo puede aplicar también a la víctima de una rapiña. Porque yo no puedo estar acompañado de mi acompañante emocional si me rapiña. A solicitud de la víctima o del Ministerio Público, el tribunal dispondrá siempre prueba anticipada. Esto es muy importante porque en algún caso, por ejemplo, que llegó al tribunal nuestro, se debatía si unos testigos declararon no como prueba anticipada en el marco de un proceso penal, ¿no? Y ninguna de las partes, fiscalía, defensa, tampoco el juez en el caso, se advirtió que tratándose de un delito de la ley de violencia basada en género, si la víctima o la fiscalía pide que alguien declare como prueba anticipada, eso es de precepto, es de pleno derecho. ¿Ah? En los procesos penales, las víctimas pueden diseñar instituciones especializadas en defensa de la víctima para la comparecencia y para que ejerzan en su representación sus derechos e intereses. La ley terminó con la instancia en todos los delitos sexuales, ya sea violación, atentado violento, todos los delitos sexuales, no hay más instancias, persiguen de oficio en todas las hipótesis, esto está consagrado a texto expreso. Una cosa que hay que tener en cuenta y que la he visto también en mi trabajo un par de veces. Nosotros nos rige el principio de legalidad. Por lo tanto, no puedo aplicar estas figuras nuevas a delitos cometidos con anterioridad a la década de violencia basada en género. He visto casos del año 2015, 2014, que los han tipificado, y más de una causa, que los han tipificado como abuso sexual o abuso sexual, especialmente los que no es en esa época. La ley entra en enero del 2018. Hay otras figuras ilícitas, pero no estas. No se las puedo aplicar con efecto retroactivo, solo cuando son más benignas y no lo son más benignas. Eso es clarísimo, las penas son bastante malas. Unos temas que nos han dado algunos problemas y nos siguen dando es el artículo 80 de la ley, donde dice que en la sentencia de condena, además de la pena, se debe establecer una reparación patrimonial para la víctima, equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos. En primer lugar, y eso en general hay un acuerdo entre todas las personas que son más o menos se pueden contactar, no tiene naturaleza de pena. No es un reproche penal al autor del hecho antijurídico. Hay acá una cosa de texto que dice, además de la pena. Sería una reparación patrimonial, un anticipo de la reparación patrimonial. Pero hay varios problemas. Primero, si se aplica a todos los delitos o solo a los delitos sexuales. En principio, entendemos que es a todos los delitos. Esta es una posición que solo doy. Acá estoy 3 amigos, ustedes están ahí, cada uno puede tener una interpretación diferente, pero les digo cuál es mi punto de vista porque es para todos. Está en el capítulo de sanciones pecuniarias. Este capítulo se aplica a todos, no hay distinción. Pero sí he visto soluciones diferentes. ¿Qué sucede cuando el fiscal no pide esa multa en la acusación? Si el juez puede, debe, incluir. Si rige o no la congruencia ahí. Acá es un tema indudablemente complejo que merecería una solución expresa. Personalmente creo que no rige la congruencia porque no tiene naturaleza de pena, sino que es un reproche. Entonces el juez puede y debe incluirla, aunque el fiscal no se lo haya pedido, porque es de orden público la ley. Y entonces voy a lo que le dije al principio. La ley de orden público, interés general, y en caso de conflicto o duda, se aplica siempre lo más favorable a la mujer. Por eso creo, pero admito que en este momento ustedes se estén revolcando ahí donde estén, diciendo la realidad que está hablando ahí. Ahora sí, me detengo un segundo qué pasa en el proceso abreviado. Por acá el problema es diferente y hemos dictado algunas sentencias no lejos de polémica, sino bastante polémica en esta situación. El imputado, ustedes recordarán que acuerda con la fiscalía ir al proceso abreviado y acepta que cometió los hechos, acepta una sanción, que generalmente puede ser unos meses, o solo libertad vigilada, o una amistad.
Ya nos ha pasado en 2 casos que el imputado dice, yo acepto eso. La multa no lo acepto. La multa no lo acepto. Entonces, en los 2 casos que ha llegado a nosotros, el proceso sigue y en uno. Y las soluciones fueron diferentes del juez de primera instancia. Nosotros anulamos las 2. La primera, el juez dice, eso no es parte del acuerdo, entonces yo te condeno como autor de ese delito, violencia doméstica, y te aplico la multa no te va porque eso no forma parte del acuerdo. Y la segunda solución, que también la anulamos, el juez dice, sigo para adelante, te dicto la sentencia y yo te aplico la multa, aunque eso no forme parte del acuerdo, porque eso es de orden público y ahí va. Todavía este segundo juez, lo quiero mucho, no cita nuestra primera sentencia. Nosotros le pagamos desde anulamos también. No, esto es maravilloso. Pero, ¿cuál es el problema que vemos ahí? ¿Cuál es el problema? Les voy al principio, ¿no? Hay un acuerdo del fiscal con el imputado por hechos y por delitos. Pero no que el hombre dice, no, la multa, no, eso no. Con todas las interpretaciones diferentes que puede lograr esto, porque sé que hay sentencias de otro tribunal que dicen cosas diferentes y es real decírselo, que no hay acuerdo. Por más que sea una norma de orden público, interés general, y que necesariamente usted lo tenga que imponer, para ir a la realidad yo necesito acordar hechos y pena. Necesito estar de acuerdo en eso. Si no hay acuerdo, no puede prosperar el proceso abreviado. Entonces nosotros hemos anulado a partir de ese momento para que reformule hasta la Constitución Fiscal, para que vean si van a hacer o no un acuerdo. Porque consideramos que si el tipo no aceptó el pago de la multa, por más que se siga el proceso ordinario y le recae una sentencia, en caso de no ser contradictorio con otro, el juez necesariamente se lo tiene que imponer al final, pero él, para ir al abreviado, tiene que aceptarlo. Es opinable, dudoso, me encantaría tenerlos acá y preguntarles por esto, pero básicamente pasa eso, en que no existe un verdadero acuerdo si la persona no acepta todo el acuerdo. Para el abreviado, tenés que aceptarlo. No aceptas todo, no puedes ir al abreviado, no hay acuerdo. Esa es nuestra... Algunos otros problemitas que se plantean acá. La propia ley prevé que cuando se dispone la libertad de una persona en estos procesos, causa violencia basada en género, hay que darle un aviso previo a la víctima con una antelación de 5 días. Entonces usted tiene una persona puesta a la libertad, pero tiene que esperar 5 días para hacerla efectiva. ¿Cuál es la situación de esa persona? O decreto, hoy me viene el pedido, hoy decreto la libertad, antes todos corrían por la libertad. No es que en los juegos nadie corría por nada, en los juegos penales, pero en la libertad todo el mundo corría. Y eran los viernes, porque por alguna cosa de alineación de los planetas, los viernes, última hora, entre las 5 y las 6 de la tarde, venían todas las libertades. Todo el mundo genera, la gente llegaba fuera de hora, toda la libertad. Pero ahora, esa persona está para salir, como yo tengo el deber de notificarle previamente a la víctima, 5 días antes. En la ley anterior, en la de 7.514, bastaba con notificarle. Entonces lo que hacíamos era, le comunicamos a la policía para que se encargara. Estaba avisada, pero ahora hay que hacerlo con 5 días antes. Eso implica que la persona está 5 días más, usted mira, ¿se lo merece? Si usted me pregunta a mí, no. ¿Por qué le digo que no se lo merece? Porque él se lo mereció hasta el día que ese juez dispuso que estaba para salir. Un minuto después que el juez estaba dispuesto a salir, ya no se lo merecía. La resolución está errónea, equivocada. Bien. Pero ese es el problema legal. El problema que también se ve en la ley de trata. El delito de trata también está replicado y le aviso. Otro problema es la parte final cuando dice que en todos los casos se disponen medidas de protección, en caso, por un plazo no inferior a 180 días. Entonces nos encontramos con esta situación, que la vemos especialmente en los procesos abreviados. Los abreviados generalmente tienen penas muy chicas,
¿no? 3, 4 meses, 5 meses. Entonces, cuando se le imponen medidas de protección por 180 días, ocurre que en algunos casos esos 180 días van más allá de la pena originaria. ¿Es posible que una persona esté sometida a estas medidas cuando ya se extinguió la pena originaria? ¿Puedo tener medidas más allá de que yo ya cumplí mi pena? Compré y apagué mi deuda con la sociedad. Porque si la cumplí, se extinguió. ¿Puedo seguir medidas donde su pena se extinguió? Nosotros tenemos un par de sentencias que decimos que no. No puede seguir conectado con otras cosas. Pero la ley dice eso, y es una interpretación que también está sujeta a opinión, a críticas y eso. Pero nuestro criterio original es que no puede decir nada más allá de que cumpliste la pena. Con todo lo opinable que es eso. Pues dice que esta ley es incompatible con la libertad. Eso no es así. Estos delitos son compatibles con la libertad vigilada, tanto que la propia ley lo que prevé es efectivo el monitoreo con dispositivo electrónico. En caso de violencia doméstica, intrafamiliar, delitos sexuales, es preceptivo el monitoreo con dispositivo electrónico. Hay un problema, de hecho, que a veces no hay dispositivo electrónico y las personas salen en libertad vigilada sin el dispositivo. Pero ahí hay un problema de realidad y no de... Como les decía, estos delitos están a punto de ser modificados en la ley de urgente consideración. El abuso sexual, yo ya algo les planteé, también el abuso sexual especialmente agravado y la violación. Para otra charla. Para otra charla. Y se lo vamos a dejar para otra charla, me dicen acá. Es bueno, al que se va sin que lo... Ya me gano la invitación para otro. Bien. Continuará. Si se pueden hacer preguntas, si les Sí. no sé. Estaban pidiendo si podían mencionar algunos de los números de sentencia. Acá no, pero se los hago llegar. No lo refiero. Las sentencias nuestras del tribunal. Sí, bien, sí. Se las hago llegar, yo les hago llegar acá a ustedes. ¿Quieren llegar las preguntas por el chat? Sí, no me acuerdo de los números, no me acuerdo. Serían buenos sobre qué, cuál tema de los... sobre cuál quería la sentencia. Lo último, parte ¿De acuerdo? del proceso abreviado. Del proceso abreviado, sí, bien. Planteo que hagan las preguntas Sí. por... Sí, ya. Pero si querés hablar. Sí, bueno, abrimos una etapa de preguntas, pueden hacerlas llegar por medio del chat y se las pasamos al doctor. O piden la palabra y habilitamos, ¿sí? Gracias. No, espectacular. ¿Puedes empezar? Sí, un poco el retorno, pero bien. Sí. Una Vinci. Da Vinci para... Sí. Sí, o hay unos que son acá de... Solapero. Eso son mi perdición. Yo camino, es como el de la Gaceta Rosa, sí. Cuando conocí el solapero me perdí. María Madera. Es Menem. Sí. Si te podía profundizar un poco en el concepto de odio hacia la mujer. Sí. Hacemos la pregunta. Concepto de odio hacia la mujer. Igual es de Podemos hacer relación a la pregunta. Bien. Es un placer recibir tu pregunta, pero estar a la altura de la tan difícil pregunta que me haces.
Primero, en los delitos en materia penal, no es un concepto que sea el centro. En general, el centro está ubicado en la violencia, en las amenazas, en la intimidación, en la presión psicológica. Pero si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que estas son todas las vertientes o los hilos con que se hace la cuerda del odio. La violencia, la amenaza, la presión, la intimidación, todos son los hilos, van cruzando la cuerda del odio. Es el núcleo más central. Esta es una interpretación personal que hago, pero es todo aquello que implique el trato, la degradación, tenerlo por menos. Lo que hablaba yo al principio, no lo podemos limitar a la violencia física, al problema de si le provoca una lesión. Esto es la depresión, es los problemas que tiene el trabajo, el desempeño. Todo lo que implique un detrimento, llevar a menos a la mujer. Eso, en definitiva, para mí es un concepto que trasciende al significado que le damos habitualmente y que lo que lo lleva es a todo lo que sea desprecio, desconsideración, maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico. En todas esas metas llevan muy amplio que tiene sus raíces en estas particularidades que en definitiva son las que determinan la tipificación de los delitos. No sé si te contesté con eso, pero es una pregunta. Muchas gracias. No, por favor. En serio, más quería hacer algo. Escribiendo, pero acá no me sale como en el WhatsApp escribiendo. Pero tengo documentos. Respecto al artículo 83 de la ley, la prohibición de ejercicio de la patria potestad de los hijos que se tienen en el momento lo incluye para el futuro también. Bien. Solo sobre los que están. ¿Me preguntan? No, ¿es solo para los hijos que se tienen en el momento o para...? ¿Quién hace? Natalia Alessandro. En mi opinión personal, como está redactado el tipo, es una inhabilitación absoluta que abarca para toda parte. Pero recordado que, de acuerdo también a mi opinión personal, es mientras dure la condena. No es una inhabilitación absoluta, es mientras dure la condena impuesta. Durante ese periodo de la condena, sí, es inhabilitación para ejercer la privada, suspensión de patria potestad, tutela, curatela, guarda, total. Presente, futuro, si se nace. Esa es mi opinión personal. Pero limitado a eso, mientras dure la condena, que es un concepto en el que insisto. Tenemos un comentario de Marcela López. Un proceso abreviado, pena mixta con libertad vigilada y preceptivo monitoreo. La víctima no quiere el monitoreo. Como juez de ejecución se complica, se conecta con la víctima y la víctima dice que se suicida si se la obliga. Difícil el tema y que hablar si el imputado al salir del centro de reclusión que colocan todo y llega, la víctima fue un proceso abreviado, queda totalmente desamparada. Sí. Debe tenerse en cuenta que la propia ley dice que si se entendiere que la víctima debe portar dispositivo, se debe recabar previamente su consentimiento. Así que la ley da la solución y si la víctima tiene que portar algo, se necesita su consentimiento. Eso tiene la idea, me parece, en que es víctima, no hay por qué restringir ningún derecho, sino restringir el derecho al victimario.
la víctima no quiere el dispositivo, hay que buscar otro medio. Porque nuestro deber de velar por la salud y la integridad física y todo no cesa, no quiere el dispositivo. Pero la ley de la funciona eso, hay que recabar el consentimiento de la víctima si se lo debe acordar. Está esto y lo mantiene la ley de conciliación también. Muchas gracias, ha sido un privilegio para mí estar acá, un verdadero privilegio. Vuelvo cuando quieran, sí, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, doctor. En cuanto a precisiones más prácticas, los certificados van a ser enviados cuando terminen las 2 jornadas, la de esta y la del próximo 18 de la doctora Scavone, vía mail. Les agradecemos a todos la participación. Obviamente esto fue grabado, así que va a estar en la página de la asociación a disposición de todos. Y bueno, aprovechamos este medio para que todo aquel tema o consulta que puedan llegar a tener para futuras exposiciones, que por ahora van a ser en modalidad de Zoom, pero bueno, la asociación, la comisión directiva está abierto a todas aquellas interrogantes y propuestas que nos quieran hacer llegar. Próximamente estamos organizando también vía Zoom la próxima Asamblea General Ordinaria, que dadas las situaciones que hemos vivido, hemos tenido que postergarla, y sobre todo a los socios del interior que también nos hagan llegar todo aquello que pueda ser de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Bueno.